Puede ser que el teatro no sea revolucionario en sí mismo, pero seguramente es un ensayo de revolución. Augusto Boal. La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la columna de Teatro Independiente Cordobés para La Luna con Gatillo, una crítica política de la cultura. Estamos grabando hoy jueves al mediodía en el estudio escénico La Potosí para que salga esta entrevista en directo esta noche a las 7 de la tarde por La Quinta Pata, la radio comunitaria de San Vicente. Hoy estamos especialmente acompañados de Chili Peralta Visani, actriz independiente, protagonista de la obra La niña que fue Cyrano. Hola Chili, ¿cómo estás? Hola Santi, un placer, feliz de estar acá, tomando matecito. Qué bueno, sí, estamos tomando unos matecitos para parar un poco el frío. Bueno, Chili, ¿querés arrancar contándonos un poquito sobre la obra para aquellas oyentes que no saben de qué se trata? Un resumen desde tu visión. Fue una obra que han venido presentando mucho, que ha tenido mucha llegada con el público, que ha tenido como una gran recepción. Bueno, La niña que fue Cyrano, la estrenamos en abril. Forma parte del trabajo final de la licenciatura en teatro de Guillermo Baldo, del director y dramaturgo también de la obra, haciendo como una pequeña síntesis argumental de qué se trata la obra. Bueno, Valentina, que es mi personaje, es una chica que ya no es niña, pero dentro de la obra vuelve a ser niña para contarnos varias historias que ha tenido, que la han marcado en su infancia, que tienen que ver con las despedidas, con las mudanzas, con personajes que la han marcado en cuanto a estereotipos y a sus propios intereses incluso también, y precisamente se puntúa en la historia, en una historia de amor, en quizás la primera historia de amor de ella, que se sitúa con la llegada de una nueva vecina al barrio, que es el personaje de Roxy, interpretado por Lu Lipchak. Entonces, bueno, la obra transita por distintos lugares entre el pasado y el presente, para mostrarnos eso. Historias que la han marcado, y principalmente una historia con la nueva vecina que acaba de llegar al barrio. ¿Cómo te resultó en relación a la composición de la escena, ¿no? La puesta en escena de tu actuación, desde tu lugar individual? ¿Cómo viviste el proceso de composición, para que nos puedas contar un poco sobre todo también pensando en que es una obra con un alto contenido, digamos, con un alto contenido en relación a la forma y a todo, lo digo, político, también se inserta sobre un tema en boga, y que es el género en relación a la sexualidad y cómo se vive eso en la infancia, pero tampoco hay como una postura, clara en la historia de ficción, de decir las cosas son así o las cosas son asá, ¿no? Como muchas veces vemos cómo hace la cultura, la cultura patriarcal, cómo nos impone, digamos, las cosas, ¿no? Como abre, tiene un lugar como de abierto en relación a cómo interpretar o cómo leer desde la expectación la historia, tanto siendo niña o siendo adulto. Entonces pienso que estaría bueno que puedas contar un poquito en relación a esa composición, un tanto que a veces se va la niña, a veces está en la relatora. Bueno, ha sido bastante complejo desde el primer día que Guille me propone formar parte de su proyecto. Lo primero que hice fue leer el texto, me pareció como muy poético, muy bello, era mucho más largo de lo que se ve en escena. El texto ya estaba escrito de antemano, así entero. Sí, Guille ya lo había escrito un tiempito atrás, le había hecho correcciones y modificaciones, y después se vio como súper modificado también cuando empezamos a hacer los ensayos, porque
surgieron necesidades de cortar mucho, de cambiar e incluso agregar un personaje que le estaba como haciendo falta, que es el personaje de la maestra, que ese lo agregamos mediante improvisación. Y bueno, fue un proceso complejo porque me sacó del vamos de un lugar de comodidad mío en la actuación, porque me presentaba sí o sí una dualidad entre personajes que eran como un poco más plásticos, que son estos personajes que se muestran en la obra como más estereotipados, que es la imagen de la madre, la imagen de la maestra, la imagen de la vecina, doña Máxima. Fueron los personajes que más rápido me salieron porque me implicaban una cosa más plástica que me genera como más facilidad quizás para trabajar. Y después estaba echándose el trabajo de la narración, que eso me costó mucho porque me requería estar más conectada conmigo misma, así como paradójicamente. El Guille me pedía que no actuara, digamos, que por favor lavara todo, y eso fue lo que más me costó. Pero bueno, ahí formó parte, fue como súper fundamental la incorporación de Lu con toda su movida musical y el personaje de Roxy, que se incorporó porque me permitió a mí conectar conmigo misma en la narración desde otro lugar. La música me genera ciertos estímulos que antes así más pelado no me salía. Entonces, bueno, pudimos como potenciar eso que estaba necesitando la obra. Hay un lugar fuerte de la presencia escenográfica también, con muchas casas muy bellas construidas. Creo que Diego Trejo, el compañero Diego Trejo, tuvo como parte de la... Sí, del Diego. equipo. Diego con el diseño de Diego y después, bueno, el trabajo de Lagos Barborini, claro, que hizo el diseño junto con Guille y la realización junto con Guille también. Trabajaron ahí en conjunto para hacer esa belleza, lo cual estuvo buenísimo que la tuviéramos desde un tiempo antes del estreno, porque viste que a veces los tiempos de los procesos, a veces nos enfocamos en la actuación y en el texto y después, bueno, hay que hacer escenografía, qué sé yo. Bueno, estuvo bueno porque lo tuvimos con bastante tiempo, lo cual nos permitió abrir otras posibilidades totalmente distintas. En un marco, en un año en el cual se estrenaron muchas obras con escenografía de cartón. Yo no sé si ha tenido que ver. ¿Sabes que sí? Empezamos a ver que sí. Usando los recursos propios. Sí, en eso sí valoro que Guille ha tenido como una idea desde hace... Nosotros la obra fue un proceso de 1 año y medio. Y... desde el día 1 que Guille dijo, bueno, van a ser todas cajas, después empezamos con investigar el material y demás, pero fue una idea que surgió desde el primer momento y me parece que le viene re bien a la obra porque metafóricamente habla bueno, nos conecta con la mudanza, nos conecta con lo que uno lleva, con lo que trae, con lo que guarda, con lo que deja ahí metido en un depósito y demás. Entonces me parece que el material nos vino bárbaro en un sentido literal, hubo que aprender a trabajarlo literalmente y bueno, lo que significaba metafóricamente también. ¿Cuánto tiempo le llevó el proceso de creación? Calculando así desde el primer ensayo, 1 año y medio más o menos, 1 año y medio, sí. 1 año y medio más o menos, sí, están golpeando la puerta. Yo no sé si debe ser Guille Baldo, que nos viene a decir que estamos diciendo todo mal, director de La niña que fue Cyrano. Estamos conversando con Chili Peralta Visani, actriz independiente, docente también de la escuela pública. ¿Estás dando clases en primaria? Estoy dando clases, sí, en primaria, acá en Barrio General Paz, estoy en Santiago de las Carreras, estoy dando clases en el sector privado también, porque estoy en la escuela de Valeria Lynch, que entré este año
un grupo de gente muy hermoso también. Después doy clase también en jardín maternal a niñas de 2 y 3 años. Tenés una alta conexión, digo, por todo lo que contás también de este trabajo de docencia, que es toda una tarea, ¿no? Como todo, y tiene como sus propias, hasta principios gremiales, digamos, que a veces se diferencian un poco de lo que tiene que ver con la actuación, ¿no? Como en ese ámbito de la actuación, donde se ve un poco dispersado, digamos, los procesos, los intereses, la gente. Es decir, hay muchos encuentros de dirección, suponete, en teatro, pero pocos en los que nos juntamos solamente las personas que actuamos y que nos dedicamos al ámbito independiente. Sí, como una cuestión gremial que me parece que está en una cierta deuda. Entonces, cuando vos contás que tenés también mucha relación con niñas y niños, mucho, ¿no? Como desde el jardín hasta la adolescencia en la academia en Valeria Lynch, y además tenés una hija. Sí, bueno, eso también obviamente me ha permitido entrar a la docencia, porque primero tuve a mi niña y después me metí en la docencia. Bueno, fue casi como medio en simultáneo, pero fue en ese orden. Me permitió como entrar un poco más holgada también a la docencia, porque soy madre en la docencia también, yo me siento como la mamá de todos los alumnos. Me permitió como entrar como más cómoda, porque, bueno, hay como la estructura mía como siendo mamá, me permite como tener como esa responsabilidad del cuidado de los niños y demás, y es la gran responsabilidad de, bueno, ¿qué tengo yo para ofrecerle a mi hija? ¿Qué tengo yo para ofrecerle a los alumnos? ¿Por qué yo estaría enfrente de una clase? ¿Qué me hace a mí supuestamente saber más que ellos? Bueno... Hace un ratito cuando hablábamos fuera de aire, vos me contabas sobre, estábamos hablando un poco sobre lo político en el teatro y me dio la sensación que me decías cosas muy parecidas, ¿no? Como, ¿qué tengo yo para...? Son como preguntas que se te están viniendo, me parece que... ¿No? Recién me comentabas, ¿qué tengo yo para decir? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Quién soy yo para...? ¿No? Como preguntas. Sí, como que a lo largo de los años, bueno, mis percepciones van cambiando, obviamente, y lo cual está buenísimo, que uno pueda como ir cuestionándose qué tiene para ofrecer en este lugar de exposición, de tanta exposición que es el teatro, y bueno, también al frente de la clase, ¿no? Hasta dónde involucrarse, y cada vez empiezo a ver más claramente que bueno, hacemos política desde la docencia, desde estar en un escenario ofreciendo nuestras opiniones, nuestros intereses, pero sí poniéndolos en bandeja, y me parece que lo más importante es no hacer caso omiso a eso, que desde que ya estamos parados en un escenario estamos queriendo decir algo, y me parece que hay que utilizar esa herramienta para poder llegar de otra forma a los espectadores, que no es salir con una pancarta y con un panfleto a repartir, sino que el teatro nos permite entrar, dar una pequeña visión de algunas cosas que tenemos de la mano de la poética y de la metáfora, y eso me parece como alucinante, porque yo lo agradezco cuando veo teatro también, digamos, de poder ver cómo saltan los chips que tenemos de ciertas cosas, nos saltan del modo menos evidente. Eso a mí me genera como mucha admiración del teatro, y me parece que va por ahí, que realmente también en la selección de lo que hago en teatro, digamos, si va junto con mis intereses, digo que sí, por ahí no me genera nada como para aportarle a la sociedad en un sentido como más político. Bueno, forma parte de la selección también que hago a la hora de elegir qué hacer en teatro y qué no. ¿Has soñado con la obra desde que estás en funciones, con la niña que fue Cyrano, que lo recuerde? Ay,
ahora no me acuerdo, pero sí he soñado con las dificultades que tengo dentro de la obra. De hecho, la sigo así como palpando. Es como una obra que me implica un gran desafío actoral, pero también en lo personal, me mueve como muchas aristas emocionales y sensibles que hay que saberlas controlar en escena, y a veces sale re bien y a veces cuesta un poco, pero sí, también tiene que ver con las presiones que me pongo, ¿no? Como actriz, y con la mochila que uno se pone teniendo la obra a cargo en conjunto con, bueno, los otros lenguajes, ¿no? Pero siento que ya estrenamos hace el quinto mes que ya estrenamos, sin embargo va mutando, y eso me parece buenísimo, y está bueno percibirse como uno se va sintiendo en escena también. Casualmente, así, domingo pasado me pasó que como mucha cabeza, y les dije a los chicos, che, hay algo raro que me pasa con la obra, lo tengo que aprender a manejar mejor, y que me generó hasta preocupación, pero creo que tiene que ver con, por ahí, poner mucha cabeza, esto dualidad de la que hablábamos antes, de, bueno, es por un lado mucha concentración, mucha cabeza puesta en repetir un texto que se repite función tras función, pero a su vez como percibir cómo está tu cuerpo, qué necesita en ese momento. Entonces, como escuchar esas dos cosas es un proceso maravilloso y muy conflictivo también. Pero bueno, yo lo agradezco. ¿Crees que hacer teatro todos estos años, has estrenado varias obras en el circuito independiente, te ha modificado en algo tu vida en relación también a esos sentires o a esas formas de encarar también lo social? Sí, creo que es como una retroalimentación, porque el teatro me ha permitido ser más porosa a un montón de cuestiones de la sociedad que antes quizás no me implicaban tanto compromiso. Y a su vez, la vida cotidiana y cómo resolver situaciones de la vida cotidiana y demás han modificado mi forma de actuar también, digamos, yo obviamente. Entonces, por eso me parece que es como una retroalimentación. El teatro me ha hecho una persona más sensible. Después, bueno, las intensidades las vemos, claro. Por ahí reniego un poco de qué lo que no quiere decir que mejor. Sí, tal cual. La intensidad después la vemos, pero yo igual lo agradezco. Agradezco que a mí ser una persona más permeable, más empática, o sea, esa necesidad constante de estar actuando, y actuar también para tener la necesidad, por tener la necesidad de conectarse con el otro, sí o sí, digamos. Uno no actúa, si bien tenemos esto de la cuarta pared y demás, porque también pasa en un unipersonal que en 2012, que hicimos con Vero Aguado, que lo seguimos haciendo. Ajá. Es un unipersonal. ¿Cómo es el nombre de la obra? Porque es raro, es largo. Sí, rarazo. Personen au costado du monde. Es como una especie de Frankenstein que trabajamos con los lenguajes y con las fonéticas de distintos idiomas. Un Frankenstein que nos salió muy lindo y que lo seguimos disfrutando hasta el día de hoy, desde el 2012. Y bueno, y ahí analizábamos, ¿no? Cosas de leyendo un poco teoría y demás, viendo bueno, qué significa ser unipersonales, qué características tiene el monólogo, y me parece que tienen características propias, pero también empiezo a ver que tanto en el monólogo como en la obra en sí está la entera necesidad de conectarse con el otro. Uh-huh. Conectarse con el otro actor y conectarse con el público, digamos, ¿no? Si no existe esa conexión, hay una parte de nosotros que no está vibrando. Así que cada vez lo veo como más necesario. Y eso, me acerca al público y la otra actriz, ahora con la luz y demás, y eso me hace sentir como plena. Está bueno.
Volviendo un poquito como al trabajo que contabas de la obra, hay también como siento una alta conexión con la infancia en relación a que, bueno, la obra ha sido planteada, La niña que fue Cyrano, para la infancia, como ese lugar de expectación, pero al mismo tiempo es un lugar que también abre al mundo adulto, para poder espectar la obra desde un lugar también de interés, fascinación por la teatralidad, es decir, sobre la temática, sobre un montón de puntos, sobre casi todos los puntos de la obra. También, de algún modo, creo que le habla a la adultez, ¿no? Como, entonces, pienso también como cuando ustedes pensaban, imaginaban vos te imaginabas una espectadora niña, un espectador niño para la composición. ¿Cómo fue ese trabajo en relación a cómo imaginabas el público? Bueno, la verdad que la primera parte del proceso fue muy similar a lo que he venido haciendo cuando hemos hecho obras de teatro con un supuesto destinatario adulto, porque ahora lo digo supuesto porque es como nos ha puesto en jaque realmente. Bueno, nosotros los que hacemos teatro independiente, esto de, bueno, ¿es una obra para niños? No es una obra para niños, es una obra para adultos. Siempre la teníamos más clara a la línea, ¿no?, que dividía. Después de este proceso empezamos a ver que es una línea más borrosa todavía, porque de repente hay límites como muy confusos. Nosotros decimos que está recomendada a partir de los 7 años, decimos que es una obra, la promocionamos como una obra para todo público, recomendada a partir de los 7 años, y de repente va mi nena que tiene 5 y la escuchas hablar de lo que le parece la obra y decís, ¿cómo le voy a dejar afuera? Tiene 5 años y sin embargo ha percibido cosas de la obra que no tienen edad, digamos. La obra habla de cosas que son comunes, son universales, tienen que ver con el amor. ¿Hay algo de la obra que te haga acordar a ella? Sí, obvio. Sí, varias cosas, pero hay partes de la obra donde yo le copio a cómo juega ella, yo la veo, ella es una nena que juega mucho, tranquilamente puede jugar sola un rato largo y demás, y de repente yo la espío y demás. Bueno, por ejemplo, vos que la viste la obra, la parte de las sombras, donde hay como intercambio de personajes, hacemos como unas referencias al Cyrano de Bergerac, y ella misma va cambiando las voces, entonces cada vez que hago esa parte me acuerdo de ella y trato como de imitarla, este compromiso con cada personaje que le toca hacer, ¿no? Que de repente soy Roxanne, Cyrano y demás, y de repente Cyrano, hola, bueno, oh, Roxanne, qué alegría y demás. Entonces el compromiso que le mete, y después la veo a ella y la veo a mi vieja también como re comprometida cada vez que juegan juntas, la veo, a veces las chusmeo, las espío, y una seriedad, un compromiso sin necesidad que haya un espectador ahí. Ellas actúan de por sí. Entonces, bueno, veo cosas en ella, veo cosas en mi vieja. Hay como referencias y yo, bueno, soy una síntesis de todo esto, ¿no? De lo que viene siendo mi hija, de lo que es mi mamá. En relación a la composición, bueno, hay muchas reminiscencias de muchas actrices y actores en la historia del teatro que han vinculado el trabajo actoral específicamente con el plano de la propia infancia. Como actuar es estar conectado, conectade con la propia infancia, y no olvidarla, ¿no? Como no solamente en el sentido del juego, sino también en las cosas que hemos sentido y que nos han ocurrido, y que un poco como en esa angustia de la pérdida de la libertad. Me parece que andamos desde un lugar, recién cuando hablabas también te imaginaba cómo observas la realidad, cómo observas lo social, si hay algo de lo social que te interese observar para poder alimentar ese imaginario actoral, que en los lugares que frecuentabas. Sí, tengo como muchas imágenes en la cabeza y por ahí me cuestan un poco bajarlas, pero esto que yo te digo del compromiso ahora también con la docencia y siendo madre, es como que
cada vez lo siento como más a flor de piel, ¿no? Estar al frente de un grupo de niños y de la posibilidad de escuchar. A mí me gusta hacer como, siento que todo el tiempo estoy haciendo trabajo de campo, ¿no? De ir escuchando qué les gusta hacer, qué no. Y bueno, ir tratando de yo aflojar mi mirada de adulto, que eso es también lo que nos ha permitido la obra poder, el Guille en parte de su investigación trabaja, no me acuerdo bien el autor, pero habla de esta concepción adultocéntrica de mirar al niño como si fuese algo que le falta, ¿no? Fuese un ser incompleto. Entonces, en donde poder criticar justamente, claro, ¿no? Y poner en jaque eso, ¿no? Hay como la concepción adultocéntrica de que el adulto va a llenar de conocimiento, de contenido al niño que está incompleto todavía. Y cómo poder romper un poco con esa idea, o que es considerado el niño como los aún no de la sociedad, los que, bueno, todavía no se les puede hablar de tal cosa, todavía no se les puede plantear tal cosa. Y bueno, está bueno cómo poder analizar eso, ¿no? Y cómo poder deconstruirlo en cierta forma. A veces te pones a charlar con ellos y te empezás a chocar contra una pared, con esta pared adultocéntrica, decir, no le vas a hablar a mi nena de 5 años de lo que es, bueno, el aborto. Y de repente en un día que te tenés que ir a la marcha con ella, a la marcha en la casa de Jujuy y demás, y le tenés que explicar a qué vas a ir con ella a la marcha, y de repente sale el tema del aborto, y de repente empezás a ver que lo podés explicar con palabras que ella puede entender, y de repente le preguntaban qué significaba y para qué iban, y ella mandó una explicación mucho más clara de lo que yo podría alguna vez haber hecho. Sí. Entonces, la maestra. Tal cual, o sea, de repente le preguntas ¿a qué fuiste a la marcha? Y te dicen, y bueno, no, porque estamos acá, porque obligaron a tener un bebé, a una niña de 2. Entonces empezás a entender que hay cosas que realmente no tienen edad, y estos aún no de la sociedad que son considerados las niñas, nada, hay que ponerlos en jaque todo el tiempo porque son necesarios. Permiten al niño estar más atento en un montón de cuestiones. Y me siento como muy comprometida con eso hoy en día. Chili, como para ir cerrando, porque ya no nos queda tiempo, está Nicotra haciéndonos las señas. Y te quería, como por último, también rescatar algo que estabas contando en relación a la composición actoral, cuando decís, cuando compuse los personajes que son más exteriores o que tienen elementos más grotescos o que se van un poco más para afuera. Me fue en esta ocasión un poco más simple de llegar, ¿no? Como un lugar más que te surgió, a lo mejor que te ha despertado desde el texto, desde algún lado. Y los lugares internos, como cuando decías, cuando tengo como que acallar un poco eso, que me exige un poco ir hacia adentro, componer ya desde adentro hacia afuera, que te han resultado un poco más complejos de abordar, o que por lo menos te han sorprendido y que no te los esperabas y que se te fueron exigidos, por lo tanto los tuviste que componer. Que también habla todo esto de un poco de la resistencia de la composición actoral en un plano en el que la actuación también está en un terreno de la autoficción, en un terreno de lo autobiográfico, como del microrelato, poner el microterritorio, ¿no? Corporal, que vendría a ser tu actuación dentro de un relato. De algún modo siento que es un lugar también de resistencia estética en el sentido. Entonces en eso, como una pregunta más personal, cuando vos hablas de intereses, algo que tenga que ver con mis intereses, o me fijo si mis intereses, entonces me surgía como pensar cuáles son tus intereses, como preguntarte cuáles son tus intereses, lo que te salga, es decir, como para cerrar, ¿qué sentís? Más que qué pensás, ¿qué sentís que pueden ser tus intereses en relación a la actuación? Bueno, creo que van de la mano
Todo esto es algo que sigo en proceso, yo ya te dije, pero lo cual está buenísimo Siempre. poder seguir analizando. Creo que van con la mano, de la mano de la búsqueda de... He estado como trabajando mucho este último tiempo con el tema de la voz también, ¿no? De la voz profesional y en un sentido como metafórico, ¿no? Que a lo largo de los años me ha costado mucho siempre sacar a flote mi propia voz en un sentido literal y en un sentido metafórico también. Me parece que el hecho de la voz permite desnudar cosas muy íntimas de cada uno, y me parece que el teatro a mí me permite poder romper esas limitaciones que tengan que ver con qué es lo que tengo para decir yo, o lo cual siempre me ha costado como mucho, ¿no? De ponerme de acuerdo, tomar una decisión y seguir por ese lado. Soy una persona muy indecisa y demás. Entonces, el teatro me permite eso, sacar el velo de la censura por ahí, sacar el velo de la autocrítica y del prejuicio de estar puesta la mirada en el otro. Entonces me permite a mí ayudarme a soltar eso que vine a hacer. Anda a saber qué es, ¿no? O a qué vine, pero me permite como ser un poco más fiel a mí misma, y no tener tanta influencia de estructuras de afuera y demás. Así como en un sentido como más... Se pone como metafísica la cosa, pero bueno, pero viene por ese lado para mí. Y me parece que está bueno. Hermosa. Bueno, muchas gracias, Chili. No, muchas favor, gracias. gracias a ustedes. En estos tiempos, juntarnos a hablar de estas cosas, poniéndole voz. La actriz del teatro independiente, Chili Peralta Visani, hoy en la columna de Teatro Independiente para La Luna con Gatillo. Muchas gracias. ¿Querés mandarle un saludo a alguien? Gracias, le mando un beso a todos los oyentes y las oyentes, e invitarlos a la obra, pues ya que estamos, porque nos quedan 2 domingos nada más de La Niña que fue Cyrano. Muy Meto bien, el chivo muy bien, directamente. claro que sí. Sala Quinto Deva a las 17 horas, domingo 18 y domingo 25. Está toda la info en Instagram, en Facebook, nos buscan. Si quieren, reservan lugar y les esperamos. Chili Peralta Visani poniéndole voz política al encuentro con su palabra actoral. Los esperamos para la próxima edición de la columna de Teatro Independiente Cordobés en La Luna con Gatillo, una crítica política de la cultura. Chechenia.